Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Especiales GSTP. Hoy estamos sábado listos con temas importantes, temas científicos, temas de salud y sobre todo que tenemos un invitado muy especial, un invitado que de alguna manera nos va a disipar muchas dudas y sobre todo en este tema del COVID-19, que es un tema que está en todo su furor. Y aquí en los Estados Unidos e incluso para América Latina que va a este programa, esta información va a ser muy importante y más en Colombia, que recién aprobaron el uso del plasma, que más adelante explicamos, por el INVIMA para los tratamientos del COVID-19, pero un invitado de lujo que tenemos hoy. ¿Y quién lo va a hacer? La doctora Lidia Ríos. Doctora, presente a nuestro invitado y muy buenas tardes. Claro que sí, JJ, mi gente, bienvenidos nuevamente a este programa. Y bueno, nada, hoy tengo un invitado de lujo, que es el doctor Jack Mitchell, presidente del Larkin Community Hospital, y quiero hablar una breve reseña, ya que él se ha distinguido y tiene muchos honores. Vamos a hablar y decir que él obtuvo su grado de médico en el año de 1989 en la Universidad de Miami y luego consiguió y terminó su residencia en medicina interna en el Jackson Memorial Hospital en el año de 1993. Realmente se ha distinguido haciendo muchos programas, sobre todo en la parte de la educación, y al momento tenemos de que ese programa, de que esa institución tiene más de 30 especialidades en donde se ha distinguido como de obtener el 6º lugar, de ser uno pues de los más prometedores y de los que promueven más la educación en el campo de la medicina. Doctor Jack Mitchell, bienvenido a este programa nuevamente. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Doctor Jack, vamos a comenzar con el programa. Hoy en día el COVID-19, lógicamente, han surgido muchas medicinas, muchos remedios, muchos tratamientos que sirven para contrarrestar este virus. Pero vamos a hablar a la realidad. ¿Qué existe en este momento como medio para mejorar o para prevenir? No existe, pero al menos para tratar de ayudar a la gente que padece de esta enfermedad del COVID-19. Lo que tiene esta enfermedad de diferente es que el cuerpo humano no la conoce. Y ese es el problema y esa es la razón por la cual mucha gente se infecta. También tiene una posibilidad de infección bastante alta. Cada persona contagiada, por lo general, puede transmitírselo a 3 personas. Y si cada una de esas personas se lo transmite a 3 más, vemos cómo eso puede crecer exponencialmente y causar el tipo de daño que puede causar en cuanto al número de gente que se enferma y el número de muertos. Obviamente, el 80 o 90% de las personas que van a padecer de esta enfermedad se recuperan después de un muy mal síndrome de catarro, pero es ese 10% que por falta de aire termina en el hospital y esas son las personas que tienen a complicarse. No hay ningún tratamiento en este momento, por eso nosotros estamos tratando de todo. Estamos tratando con antivirales, estamos tratando con tipos de vitaminas basadas en zinc y con otro tipo de medicinas como Remdesivir, que son usualmente fueron hechas para el SIDA, que es causado también por un tipo de virus. Pero lo que más hemos visto nosotros en nuestra experiencia que tiene promesa es el uso de plasma convaleciente. ¿Qué es el plasma convaleciente? Es el plasma de las personas que se han recuperado del virus. Eso quiere decir que su cuerpo ha generado ciertos anticuerpos en contra del virus y por ese motivo darle esos anticuerpos a una persona que está en cuidados intensivos o que está en situaciones donde tiene compromiso respiratorio puede hacer que esa persona se recupere. Nosotros la tratamos como en 30 casos aquí hace como un mes y nos dimos cuenta que mucha gente que estaba en ventiladores simplemente salía del ventilador y parece ser muy efectiva. Sin embargo, para poder probarlo, hay que hacer lo que le dicen un estudio randomizado, donde una persona lo recibe y otra persona no lo recibe, y es la única manera de comprobar de que el plasma convaleciente funciona. Se ha usado en la historia por cientos de años este tipo de tratamiento, pero nadie nunca lo ha probado. La última vez fue en el tiempo de la Ebola, donde lo trataron y parece que haber funcionado, pero nadie lo ha probado científicamente. Por eso es tan importante hacer este tipo de ensayo para de una vez por todas determinar si este tipo de tratamiento funciona. Obviamente en la próxima pandemia, si Dios quiere, no será en 50, sino en 100 años, alguien se va a referir a este tipo de estudios y va a decir, wow, en 2020 esto lo experimentaron en Colombia o en tal parte y pudieron probar con certitud de que esto funciona.
Doctor, yo tengo una pregunta específica. ¿El tratamiento consiste en qué? ¿Le sacan sangre al paciente? O sea, ¿cuál es el prerequisito de la persona que va a donar el plasma? Y adicionalmente, ¿cuál es el tratamiento que ustedes le hacen de laboratorio? Yo sé que hay un trabajo de campo donde ustedes hacen un trabajo ya con lo que llaman el placebo, tengo entendido, y lo que llevan el tratamiento aquí en sí. Pero yo quisiera saber que usted me contara cuál es el prerequisito del donante, digámoslo así. No sé si me equivoco. Y cuál Sí. sería el proceso de aplicación y cómo es toda la línea de lo que ustedes hacen. La manera en que funciona es que lo que requerimos es una persona que se haya diagnosticado con COVID-19 por el test de PCR, que es el que se hace en la nariz o en la boca. Una vez que tenga ese diagnóstico y esa persona tenga 14 días sin síntomas, le volvemos a repetir el examen. Si el examen sale negativo, entonces ahí es que dona, es como una donación de sangre. La diferencia es que no cogemos los glóbulos rojos, sino que simplemente la parte esa amarilla que está alrededor de los glóbulos rojos, que es la que tiene los anticuerpos. No nos hacen falta los glóbulos rojos porque no sirven ninguna función. Cada persona puede donar 600 cc más o menos, que lo que se necesita para transfundir una persona son 200 cc. O sea que cada donante le puede salvar la vida a 3 personas, lo cual es muy, muy interesante. La otra opción es esperar 28 días de los últimos síntomas. Y de esa manera no hay que repetir el examen otra vez. Entonces son dos opciones. O se repite el examen 14 días después de síntomas o esperamos los 28 días para tomar la transfusión. Pero siempre es bueno tener el resultado positivo, porque mucha gente me dice, bueno, yo creo que yo lo tuve. ¿Por qué no me hago el estudio de anticuerpos para ver si a lo mejor puedo donar? Eso en realidad no funciona porque el estudio de anticuerpos no es muy bueno y no es garantizado de que el hecho de que sea positivo quiere decir que tengas anticuerpos. Entonces, por ese motivo, la única manera de confirmar que tienes los anticuerpos es si tuviste la enfermedad y tenemos una prueba de que la tuviste y que ahora estás recuperado. Doctor, yo me pongo en el lugar de la gente que nos está escuchando y muchos de ellos que han sufrido del COVID-19 se preguntarían, ¿existe alguna desventaja si yo dono mi plasma? Es decir, ¿yo voy a perder anticuerpos? Sí, tú dices perderlos por dar la transfusión. Exacto. No, para nada. Estos anticuerpos son generados por tu organismo y obviamente tu organismo los sigue generando. O sea, no es que vas a perder anticuerpos al dar la donación de ninguna manera. Toda persona que ha sufrido el COVID-19 y que, bueno, que quiere, ¿no?, donar el plasma, ¿tiene alguna limitante en cuanto a si padece o no padece algún tipo de enfermedad? Es decir, ¿todos califican para donar el plasma? Es las mismas limitaciones normales que tiene cuando tú donas sangre por lo general. Obviamente hacen un screen para hepatitis, SIDA, cosas así, obviamente, que es parte del protocolo normal, ¿no? Pero si has donado sangre en el pasado, probablemente vas a poder donar plasma. Mucha gente, lo interesante de esto es que hay tanto solidaridad desde el punto de vista de gente que quiere ayudar, que hay mucha gente que nunca ha donado sangre anteriormente y por primera vez lo hace donando plasma para COVID. Así que es interesante que la gente que en su vida ha donado sangre ahora de repente dicen, ahora sí voy a donar porque quiero salvar 3 vidas. ¿Qué haría la persona que nos está oyendo si quiere donar sangre? ¿A dónde se dirige? Nosotros tenemos una línea que pueden llamar y también puede ser por correo electrónico. Así que siempre tenemos personas que están atendiendo esos teléfonos. Si quieres más tarde en el programa lo puedo dar para que tengan el teléfono donde pueden llamar, ya sea si es en Miami. Obviamente, si están en cualquier otra parte del mundo, lo que deben hacer es llamar a su laboratorio de sangre del área, pues ya estén en Colombia, en donde estén, y en ese laboratorio les pueden responder si ellos están tomando ese tipo de donaciones o los pueden referir al lugar que lo está haciendo. En cualquier parte del mundo se puede hacer, no solamente en Miami. Bueno, nuestros televidentes, aquí abajo del programa, enseguida vamos a colocar los teléfonos y toda la información para los que quieran donar. Pero doctor, haciendo cuentas, usted me dice que son 3 personas que se pueden curar con él. Pues curar no, se pueden tratar. Yo quiero ser, ojo que es que yo soy periodista, ustedes son los especialistas en salud y yo no y puedo equivocarme en los términos. La otra pregunta que tengo yo, según mis cálculos, eso podría ser muy importante. Entonces, si es así,
eso se está recuperando diariamente, perdón, se está recuperando más o menos 400, se han recuperado 400 y pico mil de personas, no sé cuánto exactamente, pues si multiplicamos por 3 daría perfectamente para 1,5 millones de personas que podrían ser tratadas. O sea, eso disminuiría la ocupación de las camas de los hospitales en cuidados intensivos, porque el plasma se podría colocar en la casa del paciente, o necesariamente el paciente tendría que ir hasta la unidad de cuidados intensivos, hasta el hospital. Es interesante esa pregunta y te lo digo porque, por ejemplo, hay un estudio que está siendo manejado ahora mismo por el Mayo Clinic, que fue el primero que comenzó, que era basado en personas que ya estuvieran en cuidados intensivos. Entonces, básicamente, antes de que llegaras a cuidados intensivos, no te daban la plasma. El concepto nuestro, nosotros tenemos aprobación de la FDA para un estudio de administración temprana. Ahora, eso quiere decir que si tú llegas al hospital con problemas pulmonares, donde hay evidencia de envolvimiento pulmonar, ya sea que tienes tu oxígeno en la sangre está bajito, o tienes evidencia en la placa de pecho o en el TAC de que tienes envolvimiento de los pulmones, nosotros te lo damos en las primeras 48 horas. O sea, no esperamos hasta que la persona esté en un UCI para dárselo. Eso es interesante. Ahora, la pregunta es sobre si se da en casa o no. Yo creo que el mínimo requerimiento va a tener que ser si por algún motivo, por falta de aire, tú estás en el hospital, porque es muy difícil hacer eso en casa. Pero me parece que darlo temprano, definitivamente, obviamente no tenemos las pruebas todavía, pero yo creo que van a ser contundentes. Bueno, según lo que están diciendo, me parece una medida súper increíble, humanitaria, en donde creo que por este medio aquellas personas que nos están escuchando, si sufrieron del COVID-19, creo que sí es verdad, pasaron una época un poco difícil, pero qué bueno sentirse bien con nosotros mismos cuando, además de haber padecido algo malo, podemos ayudar a otras personas que están padeciendo, o evitar, porque eso de una u otra manera previene a que la enfermedad pues se manifieste de una manera muy agresiva. Doctor, además del plasma, ¿qué otra medida existe para combatir el COVID-19? Nosotros en este momento tenemos un total como de 14 diferentes experimentos que estamos sometiendo a la FDA con diferentes tipos de tratamientos. Estamos hablando de posibilidades hasta de administración de zinc con un compuesto especial que hace que entre más en el organismo. Desde vitaminas, desde quercetin, que es una especie de multivitamínico bastante fuerte. Estamos hablando de administración de la vacuna que se da para la tuberculosis. Una cosa que se ha notado es que en los países donde se administra esa vacuna tienden a tener mejores resultados, por algún motivo menos gente infectada. Pensamos que puede tener alguna correlación, no porque esté tratando, porque esto sea una especie de tuberculosis, sino que simplemente como que esa vacuna como que se riega a otras enfermedades y causa inmunidad con otras enfermedades, y una de esas puede ser este virus. Entonces, tenemos en este momento, estamos sometiendo un estudio para la FDA con eso. Hay estudios de todo tipo de tocilizumab, remdesivir. Te diría que es una de las áreas más fértiles en cuanto a desarrollo. Igual que desde el punto de vista de la vacuna, que hay probablemente en este momento hay como 15 o 20 vacunas que están siendo miradas. Así que es un área bastante... Todos estamos interesados, obviamente, en obtener algún tipo de tratamiento efectivo contra esta enfermedad. Doctor, ¿ustedes atienden personas que tienen COVID-19 en sus clínicas? Me perdona la ignorancia. Sí, nosotros comenzamos los primeros drive-thru testing en Miami y hemos hecho un examen como 22,000 personas, de las cuales 3,100 o 3,200 han sido positivas. En los hospitales, en este momento, ingresados en hospitales, tenemos más de 100 personas que están con la enfermedad en diferentes niveles de gravedad. Pero hemos tenido muy buenos resultados con lo que hemos hecho. Lo que estamos tratando de hacer ahora es probarlo. Porque cuando tú tratas muchas cosas al mismo tiempo, a veces no sabes qué es lo que funciona. Entonces, la idea es experimentar y ver exactamente qué funciona mejor, qué tratamiento es el más efectivo. Una de las cosas que hemos tratado es este antiviral que se llama Xofluza, que en realidad no tiene indicación para esto, es para el flu. Y me llamó un médico cubano del área que tenía una clínica y me dice, mira, yo lo he probado con mi familia y funcionó. Y comenzamos a experimentarlo en el hospital y nos dimos cuenta que hay cierto porcentaje de mejoría, especialmente cuando es una etapa temprana de la enfermedad. Estamos hablando en este momento con el distribuidor de esa medicina que se llama Genentech para hacer un estudio randomizado donde se pueda probar.
Así que sí, hay mucho interés y tenemos ahora mismo como 200 médicos graduados que están en proceso de aplicar para el programa de residencias, que están todos envueltos en diferentes proyectos para esto con nosotros. Y doctor, ¿y cómo ha sido la respuesta del FDA? O sea, ¿cómo funciona? ¿Ellos les prestan la colaboración a ustedes? ¿O ustedes simplemente reportan el estudio? O me imagino que eso tiene un prerequisito complicado, porque el FDA, como el INVIMA en Colombia, y yo hablo de Colombia, que es el que yo conozco, tiene mucho prerequisito en los procesos. Sí, obviamente tienes que cumplir con los requisitos. Hemos tenido suerte en que yo creo que hay mucho interés de la parte de la FDA en colaborar. Por ejemplo, para el estudio de TAP Plasma nos contestaron casi que en 2 o 3 semanas y están funcionando bastante rápido porque yo creo que se están dando cuenta de la gravedad. Obviamente estamos hablando de más de 100.000 muertos solamente en Estados Unidos. Así que yo no creo que la FDA en este momento esté mirando cómo suprimir estudios, al contrario, yo creo que están buscando gente que pueda hacer estudios. Otra cosa que estamos considerando, por ejemplo, es el uso de ozono, que se usó mucho en España, se usó mucho en Italia, con muy buenos resultados. Nadie lo ha podido probar. La FDA hasta el momento nunca ha probado un ensayo de ozono y estamos tratando de ser los primeros en hacerlo. Tenemos un médico peruano que se llama Franz Richter, que es un especialista en rehabilitación, y él ha usado el ozono por mucho tiempo. Pero el ozono ha tomado como un mal nombre. Si tú miras ozono en el internet, te dice que es un gas tóxico y que no se debe usar para nada en el médico. Sin embargo, hay muchos resultados positivos en España y en Italia. Y nos parece que no, es una de esas cosas que, por ejemplo, él ha tratado por 20 años el ozono, nunca ha tenido complicación. Hay un mito sobre el ozono. No sé si recuerdas en los tiempos de nosotros de niños que decían que la capa de ozono, que sí. Todo el mundo lo ve como que es algo malo. Y en realidad, él hizo varios experimentos donde él mismo se lo administró. Hicimos un video al respecto. Y ya hemos probado varias veces con residentes, bastante efectivo y desde el punto de vista de no hace daño. La teoría es muy interesante, ¿no? Porque es O3, el oxígeno es O2. Y la idea es que estas personas tienen hipoxia, tienen bajo oxígeno, que puede ayudar con eso y también ayudar directamente a matar el virus. Así que hay muchas teorías en cuanto a cómo funciona. Hay estudios en la China y en otros lugares, pero nadie ha hecho un estudio randomizado donde se compara ozono sin ozono. La otra cosa es luz ultravioleta. Esa es otra. Obviamente sabemos que radiación de luz ultravioleta mata el virus. Entonces la idea es, pues, ¿puede eso funcionar o no? Nosotros usamos eso para tratamientos de enfermedades de la piel, severas de la piel, como psoriasis. ¿Por qué no se podría usar para esto? Pues no hay razón por la que no se pueda experimentar, porque a mi opinión, cualquier cosa que pueda funcionar, que puede ser la combinación de 2 o 3 cosas, si miras, por ejemplo, con el SIDA no fue un solo medicamento, fue una combinación de cosas que causó que ahora el SIDA es una enfermedad crónica. Doctor, esta risa socarrona de nosotros cuando mencionó el ozono, Sí. Esa risita es porque nosotros ya hemos trabajado el tema, lo hablamos con varios especialistas y hay un campo, todo un campo por investigación ahí. Y nos dimos cuenta de que el ozono es un producto que, por ejemplo, en Alemania, España e Italia lo están usando mucho. Y obviamente mi señora en su curiosidad en el tema odontológico también, precisamente para el tema de experimentar con el ozono para limpiar la esterilización. Ella ha estado muy inquieta en ese tema y lo ha trabajado mucho. Pero me ibas a preguntar algo más. No, volviendo al tema, en un programa pasado tuvimos el lujo, porque para mí son dos personas que siempre están innovando, tratando pues de averiguar cosas nuevas, la doctora Patricia Isgro y el doctor Oscar Iván Grajales. Estuvimos hablando de la ozonoterapia y a la pregunta que voy, la doctora Patricia Isgro, quien es una médica biológica, recomendó en cómo nosotros como seres humanos podemos incrementar y poner un poquito más fuerte nuestro sistema inmune. De ahí que nos recomendó ciertas vitaminas, la vitamina D, la vitamina C, para que estemos de una u otra manera fuertes y preparados, no solamente para el COVID, sino para cualquier otra enfermedad. Ahorita dentro de su plano, ya que usted ha trabajado con mucha gente, cuando salen de ahí, cuando un paciente sale del COVID-19, ¿qué recomendación, qué le dicen los doctores a ese paciente? Mira, una vez que tú salgas, te recomendamos que hagas tal cosa. ¿Qué? Lo que hemos visto es que la gente que controla la enfermedad ya para el 7º día
ese 80 o 90% o a uno el 10% que termina en el hospital y sale y se recupera. En realidad ya su cuerpo ha manejado la infección y ahí el único peligro es que se lo contagien a otra persona. Y entonces ahí lo que tratamos de hacer es darles instrucciones en cuanto a cómo no exponer especialmente familiares en su casa. Eso es súper importante. Eso es lo que más hacemos con ellos. En realidad ya no estamos hablando de tratamiento, sino de prevención. No sé si han visto el concepto de traceadores de contacto, que es también averiguar con qué personas tuvieron contacto. Una persona que es positiva, ir atrás 14 días y hablar con esas personas y ponerlas en cuarentena, porque esa es la manera más efectiva, a menos de que tengamos la vacuna, de prevenir infección y de prevenir muertes. Doctor, ¿quiere decir que una persona que ya sufrió el COVID-19 no lo vuelva a tener más? ¿No tiene ninguna recaída? No tenemos pruebas de que eso es así, pero si se comporta como el resto de los coronavirus, que parece que ser así, es muy probable de que la persona no lo puede volver a tomar otra vez. En la China hubo gente que salió del hospital y volvió otra vez al hospital con neumonía. Y decían, eso es que se le volvió la enfermedad. En realidad, la evidencia es que esa gente nunca se recuperó, de que lo mandaron a la casa demasiado rápido y simplemente recurrieron porque simplemente no estuvieron en el hospital el tiempo que tenían que haber estado, pero que en realidad no es una recurrencia de la enfermedad. Ahora, la pregunta es, ¿cuánta inmunidad te da? ¿Te da inmunidad por un mes? ¿Te da inmunidad por 3 meses? ¿Te da inmunidad por años? Esa respuesta no la tenemos. Doctor, usted hizo un llamado a los medios de comunicación y lo vimos aquí en Miami a través de Univisión y de otros medios donde le decía a la gente que era muy importante que se hicieran el examen y usted estaba un poco alarmado en ese momento. ¿Y cuál era el tema de la alarma suya y esa invitación que hicieron ustedes como Larkin para que la gente se hicieran los exámenes allá en el primer, para los colombianos fue el primer, para los latinos, para que entiendan, fue el primer sitio donde empezaron a implementar el examen del COVID-19 desde el carro, que ya en otro programa pasado, en otra emisión, pues hemos hablado de ello. Pero doctor, a usted, ¿qué era la alarma que usted tenía en ese momento cuando todo esto empezó? Es interesante como nosotros comenzamos con esto porque la razón por la que comenzamos a interesarnos en el virus fue porque tuvimos un paciente que tuvo una miocarditis viral, que es cuando el virus ataca el corazón, hace como 3 años, un muchacho de 25 años. Y básicamente le habían dicho que necesitaba un trasplante cardíaco. Este tipo de enfermedad ocurre en 200,000 personas en Estados Unidos, donde le da un catarro al muchacho, a las 2 o 3 semanas está en cuidados intensivos y le están diciendo es posible que necesites un trasplante cardíaco o las posibilidades de muerte son muy altas. Normalmente lo que hacen con esas personas es que le ponen un desfibrilador porque el problema principal es que puedas tener una arritmia. Él dice, no se conforta con eso, es un muchacho que tenía una industria farmacéutica, había vendido su compañía, tenía mucho dinero y decía, yo no me quiero morir a los 26 años, ¿cómo así que estoy en una lista de trasplante cardíaco a mi edad? Yo quiero saber qué tengo. Entonces le dijeron, miren, en Estados Unidos no hacemos biopsias cardíacas, nos parece que es muy riesgoso la mayoría de la gente se recupera de esto. Entonces lo que hacemos es que esperamos a ver qué pasa. Él dice, bueno, para mí no está bien, yo quiero saber dónde hacen las biopsias de corazón. Las hacen en un hospital que se llama Charité, en Berlín, en Alemania. Consiguió el lugar, se hizo la biopsia allá, lo trataron encontraron un virus que se llama parvovirus, que es muy similar al coronavirus, se recupera completamente, convence al alemán, al investigador alemán, darnos el biobanco de todas las muestras con tejido cardíaco de todos los virus que causan ese tipo de enfermedad. Y estamos haciendo eso por los últimos 2 o 3 años. Somos el centro de referencia nacional para eso. Cuando una persona tiene esta enfermedad, nos mandan la biopsia a nosotros, ya sea de Mayo Clinic o de cualquier parte de Estados Unidos. En enero, nuestros colaboradores en Alemania nos dicen, miren, esto de coronavirus va a ir para allá y va a ser una pandemia, y hace falta que compren equipos de alto volumen. Porque lo que pasa es que en los centros normales de cualquier departamento de salud, hacen 30, 40 al día, porque nadie está preparado por una pandemia. Pero hay ciertos equipos que pueden hacer miles de pruebas al día. Y ellos nos recomendaron un equipo que hace como 1,500 pruebas al día. Nosotros, al adquirir el equipo llegó como en febrero, nos dimos cuenta que nadie más lo tenía. Creo que en ese momento era el único en la Florida. Y la alarma fue que, obviamente, nos estaban diciendo lo que venía.
y que nos parecía que como que había demasiado demora en cuanto a la disponibilidad del examen. Y lo que se probó en los lugares que lo manejaron bien, que fue Corea del Sur, que fue Hong Kong, que fue Singapur, es que tienes que hacer pruebas, porque es la única manera de saber cuánta gente la tiene. Esa fue la alarma que causó que nos moviéramos de esa manera. La segunda alarma fue que el primer día, ahora ya hemos, como te digo, chequeado más de 20,000 personas, 3,000 de las cuales han sido positivas. El primer día me acuerdo que fue un viernes y fueron 55 personas que fueron chequeadas. Y yo esperaba que a lo mejor 4 o 5 iban a ser positivas. 17 salieron positivas, lo cual es un porcentaje de un 15%. Y eso obviamente me alarmó, porque me parecía que como que mucha gente pensaba de que esto era no era muy común. Mucha gente me decía, me lo voy a hacer otra vez porque en realidad no tenía tantos síntomas. Yo le decía, no, es que no, este es un test que se hace haciendo la estructura molecular del virus. Es imposible que te dé un falso positivo. Así que lo tienes. Eso no es una pregunta de que si lo tienes o no lo tienes. Entonces, esa fue la alarma de que me parecía que estábamos esperando demasiado tiempo para comenzar a hacer ese test masivo. Y todavía yo creo que apenas estamos aquí en Estados Unidos llegando a un punto en que estamos haciendo el número de pruebas necesarios. Pero si tú ves los países que menos pruebas están haciendo por millón de población, son los países que han tenido los peores resultados. Brasil, uno de ellos. Pero entre los países que menos han hecho pruebas está Brasil, está México, está Argentina y está Colombia. Los países que mejor lo han manejado en cuanto al número de pruebas han sido Perú, Chile. Tú te das cuenta por el número de pruebas que hacen. Y obviamente eso es preocupante porque si no se hacen pruebas, es como ir a un campo de batalla con los ojos cerrados, diciendo, bueno, yo no veo ningún enemigo, pero el enemigo está ahí. Si no haces pruebas, no hay manera de saberlo. Doctor, ¿cómo ustedes, estoy hablando como medidas hospitalarias, cómo se están preparando para un futuro? Porque el COVID-19, como todos lo sabemos, no es algo que se va a terminar ahorita, en un mes, en 2 meses. ¿Qué otras medidas se están tomando para un futuro cercano? Nos parece que la única manera obviamente, la gente habla de la vacuna, en el mejor de las circunstancias, la vacuna puede estar aquí para junio del año que viene. Eso estamos hablando si todas las estrellas se alignan y todo es perfecto. Pero estamos hablando de 330 millones de personas que hay que inocular, que eso es imposible hacerlo en un mes o en 2 días. Entonces, hay que decidir ahí, bueno, quiénes son las personas que están a más riesgo. Estamos hablando de vivir con este virus, yo diría que por los próximos 3 años. Estamos hablando de que esto va a cambiar nuestra manera de pensar en cuanto a estar juntos en espacios pequeños, nuestra manera de interactuar, todo eso va a cambiar. Y yo creo que no solamente nosotros como hospital, pero todo el mundo, la gente que tenga un restaurante que es pequeño y que tiene que haber 50 o 100 personas ahí para poder haber productividad, tiene que pensar en este momento de cómo hago para hacerlo al aire libre, cómo hago para reinventarme. Las personas que necesitan reunirse en conferencias de 10 y 15 personas tienen que pensar, a lo mejor hay que hacerlo por Skype, o a lo mejor hay que hacerlo por Zoom, si en realidad queremos seriamente hacer un efecto para controlar esta enfermedad y que no muera más gente. Porque la gente habla de la inmunidad del rebaño, de que si dejamos que suficiente gente se infecte, cuando el 70% de la población sea positivo, entonces ya el virus pues, va a ir en decline. Eso es verdad. El problema es que en este momento el 10% de la población es positivo y tenemos el 90% que está expuesto. Y para llegar de ese 10% a ese 60%, estamos hablando de millones de muertos. Sí. No de cientos de muertos, sino de millones de muertos. Entonces, esa es la pregunta, es cuántos muertos queremos. Y me parece que pensar en ese tipo de inmunidad de rebaño, especialmente en un país tan grande como como Estados Unidos, un país como Colombia, donde hay esa cantidad de habitantes, 50 millones de habitantes, me parece que estamos hablando de muchos muertos. Entonces, lo que sí funciona es muchos exámenes y traceadores de contacto. A identificar cada contacto. Aprovechando, doctor, perdón, lo que usted está diciendo,
pues es un momento clave para recomendar a las personas, como todo el mundo está esperando a que abran todo para salir, entonces que lo hagan de una manera mesurada, de una manera tranquila, porque es que como usted dice, solamente, o sea, hay mucha gente que está expuesta y lo que estamos tratando de evitar es, por favor, hacer las cosas un poquito más suave, más despacio, para evitar que los hospitales se llenen otra vez con la gente enferma. Jota, creo que ibas a comentar algo. Doctor, venga, usted tocó un punto muy importante ahí que tiene que ver con Colombia, además su país. Y no hemos dicho que él es colombiano. Él nacido en Barranquilla, ¿no? En la tierra de la Ja, como digo yo. Doctor, quiero hacer una pregunta. Usted habla de un tema económico y habla de un tema de salud y que lo tenemos que reinventarnos. Hablemos, por favor, de Colombia. En el caso de Colombia, es un país donde usted dice no se han hecho muchas pruebas y se ve que no se han hecho muchas pruebas. O sea, ¿cuál es el secreto haciendo muchas pruebas? ¿A dónde nos lleva el hacer muchas pruebas? ¿Y qué tipo de mapa nos puede determinar? Usted dice que no ir con los ojos vendados a esa guerra, pero usted me quiere contar, ¿usted qué recomendaría? Yo a usted lo nombro y ministro de Salud en Colombia. ¿Qué es lo primero que usted haría? Incrementar el número de exámenes, obviamente. Yo creo que el gobierno lo está haciendo. O sea, una cosa que es importante, que me parece que lo peor que podemos hacer es politizar esta enfermedad. Y lo que está pasando tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, que entonces la oposición está muy preocupada por ver que si hubiéramos hecho esto en tal día, a lo mejor no hubiera muerto tanta gente. Si hubiéramos hecho esto en tal otro día, entonces que los gobernantes no sirven, que no funcionan, que no están haciendo lo que tienen que hacer. Los gobernantes, por su parte, pues están defendiendo esas acusaciones. Están diciendo, bueno, si yo no hubiera hecho esto, entonces esto hubiera pasado. Yo creo que debemos dejar eso a un lado, porque va a haber suficiente tiempo para criticar y para ver cómo lo hemos hecho mejor para la próxima pandemia, que si Dios quiere no va a pasar por 50, 100 años más. Preocupémonos por esta pandemia, por la que estamos viviendo en este momento. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, no tanto criticar, sino ver, comenzando hoy, qué podemos hacer. Comenzando hoy, lo que podemos hacer es dos cosas. Una, hacer más pruebas, la mayor cantidad de pruebas posible por millón de habitantes. Colombia está todavía por debajo de eso. Sé que el gobierno está haciendo lo que puede. No es tan fácil conseguir equipos, pero yo creo que todo el mundo tiene que ser parte de la solución. Nosotros no teníamos que comprar un equipo para hacer altas pruebas. Hubiéramos podido haber dicho, bueno, que lo haga el gobierno. Hay entidades privadas en Colombia que pueden ayudar al gobierno. O sea, el gobierno no está solo en esta campaña. Todos estamos en salud. Hay aseguradoras que tienen miembros que se pueden morir de esta enfermedad. Yo creo que todos tenemos que pensar cómo podemos trabajar juntos. Esa es la primera. La segunda es traceadores de contacto. Esa gente hay que entrenarla, porque eso no es simplemente decir yo soy traceador de contacto y yo sé cómo hacerlo. Eso no es así. Eso requiere entrenamiento. Hay un curso que lo hace la Asociación de Estados y Territorios, que es gratuito, pero es en inglés. Nosotros tenemos un acuerdo con ellos para traducirlo al español y a cambio de eso nos van a dejar distribuirlo gratuitamente en toda Latinoamérica. Eso va a ser súper importante. Es un curso de 3 horas. Tienen respuestas al final, preguntas y respuestas al final, donde asesoran tu capacidad para ser traqueador de contacto. Eso es súper importante. En Estados Unidos se estima que van a necesitar 250,000 traqueadores de contacto. Hay 10,000 en todo el país. No sé cuántos hay en Colombia, pero estoy seguro que no hay suficientes. Entonces la pregunta es, no, en vez de antagonizar al gobierno, trabajemos con el gobierno, vamos a convencer al gobierno de que los ciudadanos pueden ser los voluntarios en este caso. Alguien me dijo dijo esta frase, que traceadores de contacto es la movilización más grande civil después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo es, porque vamos a necesitar miles de personas para hacer esto. ¿Y qué hay que hacer? ¿Hay que ser médico? No. ¿Hay que ser enfermero? No. El requisito mínimo es haber terminado bachillerato. Si tú terminaste high school, tú puedes ser traqueador de contacto. Y si tú sabes manejar computadoras, tú puedes ser traqueador de contacto. Nosotros estamos haciendo un entrenamiento gratuito. En este momento tenemos un team de 1,000 personas que estamos entrenando, de las cuales 400 ya están entrenadas. Algunos hablan español, algunos no. Están por todos Estados Unidos. Nosotros dividimos el país en las 10 regiones y tenemos, cada área está trabajando con su departamento de salud local, pero todos tenemos que hacer algo. Yo conozco abogados que me dicen, bueno, yo no sé, yo soy médico, yo no puedo hacer eso. Si estás en tu casa y no estás ocupado porque las cortes están cerradas y nadie está demandando a nadie, tú puedes ser traqueador de contacto.
tú puedes ayudar. Doctor, y eso frente al tema del encierro, o sea, de lo que llamamos yo digo las falsas cuarentenas porque no en 40 días, en Colombia van 3 meses. ¿Eso va de la mano con el encierro y no tener el contacto o cómo va eso? Eso es parte de la reapertura. No debe haber reapertura sin eso, porque la manera en que controlamos es haciendo exámenes y manejando los contactos y previniendo que esa persona no se la transmita a 3 personas. Si tú miras eso, si tú miras, una persona se la da a 3, cada una de esas 3 se la da a 3, y cada una de esas 3 se la da a 3. Cuando ya vas por la 5ª o 6ª iteración, estamos hablando de miles de personas, todas contagiadas por una sola persona. Si tú puedes parar eso en cualquiera de esos niveles, el porcentaje baja significativamente, y esa curva exponencial ya no es exponencial, ya está controlada. Entonces, ese es el punto. No es que vamos a parar todas las infecciones, sino que vamos estratégicamente vamos a manejarlo de que cada vez que, obviamente, hay que identificar gente que es positiva, porque sin eso no tenemos nada. Por eso es que hacen falta las pruebas. Pero una vez que las identificamos, trabajamos con ellas para asegurarnos de que se acuerden. Esa es otra cosa que podemos hacer, lo que están escuchando ahora. Haga una agenda. Cada vez que sale de su casa, comienza la agenda. Hoy fui a ver a la doctora, nos tomamos un café en su casa con su esposo y hablamos de COVID. Y ahora, a la semana, a mí me dicen que soy positivo. Yo te llamo, doctora, disculpe, el día que estuve en su casa, no sé, el día siguiente, no sé si tuve una fiebre, me hicieron el examen, soy positivo. ¿Qué tiene que hacer la doctora y el esposo? Cuarentena por 14 días. Y eso va a romper la barrera, porque si no, pues ustedes pueden haber sido expuestos y a lo mejor en ese tiempo yo no tenía síntomas. A lo mejor ustedes no tengan síntomas. Un concepto difícil de entender es, si yo soy positivo, técnicamente mi cuarentena puede terminar después de ciertos días sin síntomas, pero si yo te expongo a ti, tú tienes que estar en cuarentena hasta 14 días después de mi último día de cuarentena. Tú dices, pero ¿por qué tengo que estar en más cuarentena que tú si no tengo ningún síntoma? Porque el peligro no es la persona que ya tiene la enfermedad. No podemos hacer nada por esa persona. Es el potencial de pasárselo a otra. Y eso es lo que la gente no entiende. Porque tú puedes terminar en cuarentena por 28 días y la persona que lo tuvo a lo mejor por una semana. Así es la matemática de esta enfermedad que tiene 14 días de periodo de tiempo en que te puede dar síntomas. Y entonces, por eso me parece, doctor, una muy buena rutina que comencemos a implementar el hecho de hacer nuestra propia agenda. Exactamente, hoy fuimos a tal parte, hoy al único sitio que salí fue a comprar mercado en tal parte para nosotros tener nuestro propio registro. Cuando estaba diciendo que ustedes ofrecen cursos, entrenamiento gratis, si yo estoy en otros países y me gustaría a mí tomar ventaja de lo que están haciendo acá, ¿cómo hacen ellos? ¿A quién se dirigen? Para que ustedes los ayuden a entrenar a su personal. Ya lo comprometió, vea. A mí me encanta que todo el mundo tenga ventaja de estos programas. Te voy a decir que nosotros tenemos gente de todas partes del mundo. Nosotros tenemos gente que vive en México, en Argentina, en Colombia, que participan en nuestros grupos. Porque la idea no es que nosotros estamos haciendo esto por nosotros, estamos haciendo esto por el mundo. Y esa es la idea. Así que todo el mundo puede ser voluntario en nuestro grupo. Obviamente se puede concentrar en su área donde está o puede practicar con nosotros, con nuestros pacientes acá para poder implementarlo en su propio país o en su propio territorio. Y esa información la vamos a poner en pantalla para que ellos sepan dónde se pueden dirigir para eso. Hay un email específico que te voy a dar que va a estar en pantalla donde pueden simplemente mandar un email y ahí le van a dar toda la información de lo que tienen que hacer. Qué bueno, eso me parece perfecto. Una de las cosas positivas grandes que a mí me han gustado de todo esto ha sido la unión. Creo que todos los países están trabajando bajo un mismo objetivo. Y no solamente los médicos, sino que todas las carreras, todas las ramas de la medicina, tanto la psicología que ha influido, tiene un rol muy importante en toda esta pandemia, se han unido y por ende pues las cosas como que están marchando de la mano, que es lo que nosotros siempre estamos promoviendo, el trato multidisciplinario del paciente para poder llevar a cabo las cosas de una manera más fáciles. ¿Cierto, Jota? Doctor, yo quisiera continuar con este tema de los tratamientos. Usted me habló del zinc ahora, no sé si oí mal. El zinc. El zinc. Sí, el zinc.
uno de esas cosas, yo le tengo horror a esas cosas, yo me imagino que me van a enloquecer o con esas películas horribles. El zinc o esos productos, ¿cómo funciona eso? Ustedes con el zinc, por ejemplo, ¿qué están haciendo? Es parte de nuestro protocolo, porque se ha comprobado de que tú te das cuenta, cuando tú tienes un catarro, el médico a veces te dice, cómprate zinc, que lo venden over the counter, porque el zinc previene que el virus se replique, y es parte del tratamiento normal de un catarro normal. Y obviamente este es un virus que tiene las mismas propiedades que otro tipo de virus que causan esas enfermedades respiratorias. Entonces, tanto la vitamina C, la vitamina D, mucha gente es deficiente en vitamina D, mucha gente deficiente en vitamina C, el zinc, la quercetina, son todos tratamientos que no te hacen daño, porque al final de cuentas, si tomas demasiado, pues no pasa nada. Y al mismo tiempo te puede o prevenir la enfermedad o proteger. Pero eso no quiere decir que si te expones totalmente a la enfermedad, no se te va a pegar. Pero sí, si tienes una exposición menor, es posible que tu cuerpo tenga mejores defensas que si no es así. Así que es como una armadura que le están dando a uno para ir a la guerra que usted habla metafóricamente, hablaba anteriormente. Exacto. Doctor, pero a ver, ¿y cómo les ha ido con el zinc? Porque es que a mí el zinc me parece que me va a dar como una cosa que me va a afectar el cerebro. O sea, el zinc, uno no se imagina dónde tiene el zinc. O sea, ¿cómo les ha ido con ese tema del zinc? Hay una respuesta. Sí. Hay una compañía, nosotros ponemos como parte de nuestro protocolo, o sea que no estamos teniendo un estudio donde porque como es algo que en realidad no hace daño, lo estamos haciendo como parte de lo que hacemos. Pero hay una compañía que tiene un compuesto de zinc específico, y es líquido, y que está combinado con plata. Y entonces ese compuesto causa que entre más fácil en la célula. No hace ningún daño, es como un líquido. Y han comprobado que obviamente no tiene ningún efecto negativo. Y lo probaron recientemente en una fábrica donde un montón de gente fue contaminada, y ellos dicen que los síntomas en los pacientes que fueron positivos en 2 o 3 días se mejoraron, y que mucha gente no fue infectada. Obviamente eso es algo que ellos hicieron sin ciencia, ¿no? Y nos están pidiendo hacer un estudio formal al respecto con la FDA, y eso es lo que estamos en esta semana tratando de implementar. Esto es uno de los 14 o 15 estudios. Mi opinión sobre esto es que no hay enfermedad, no hay tratamiento. Entonces, no podemos ser arrogantes y pensar de que, bueno, esto no sirve o lo otro no sirve sin tomar. Yo lo he visto sobre cualquier tipo de tratamiento. Te dicen, eso de la luz ultravioleta, eso no sirve. Funciona para ciertas enfermedades, funciona para psoriasis. Hay ciertas cosas que uno no sabe que funcionan y terminan funcionando. Yo siempre le he hecho el cuento a la gente de la penicilina. Alexander Fleming, que inventó la penicilina, que ha causado obviamente una revolución y ha salvado vidas, cambió el curso de la medicina. Es un médico escocés que tenía un laboratorio, y en ese laboratorio el tipo deja los platos sucios de Petri dish con una bacteria mortal, y los deja ahí tirados, no los lava, y se va de vacaciones a Escocia por 2 semanas, y cuando vuelve encuentra un moho en los platos, y se da cuenta que alrededor del moho se muere toda la bacteria, y le dice a ese líquido o jugo de moho penicilina, y eso es después eventualmente la hacen sintéticamente. Pero si te pones a pensar, a veces las cosas, como dicen, es el concepto de que la cura del COVID-19 está en la naturaleza. Nuestra labor puede ser identificar dónde está, porque la vacuna está tan lejos que a lo mejor si nos ponemos de suerte como Fleming, y a lo mejor no lavamos algunos platos y por casualidad caemos con esto. Por eso es que yo respeto mucho eso. Porque si una persona como Fleming hubiera ido donde te hubiera dicho, mira, este moho tiene un líquido que causa que se muera la bacteria, mucha gente le ha dicho, no, pues eso no puede ser. Pero fíjate cómo terminó funcionando la penicilina. Así que hay que tener la mente abierta en este tipo de cosas. Doctor, contestando las preguntas, tengo 2. Como profesional de la salud, ¿debo esperar a sentirme con algún síntoma para hacerme la prueba del COVID-19 o regularmente me la podría hacer cada cuánto, ya que estoy tratando con pacientes? Las personas que están tratando directamente con pacientes, no hay una cifra específica de tiempo, ¿no? En la mayoría de los lugares, por ejemplo, si estás en un hospital, por lo general, lo que nosotros hacemos es que esperamos a que tengas algún tipo de mínimo síntoma, y esa persona enseguida se chequea.
Hay lugares, por ejemplo, si estás atendiendo viejitos, estás en un lugar de ancianos, donde requieren que todo el mundo se lo haga, incluyendo gente que no tenga síntomas, con cierta frecuencia, cada par de semanas. Pero no, en realidad no hay nada estipulado al respecto. En este momento no hay nadie te puede decir, todo tienes que hacer con cierta frecuencia. Yo creo que todo tiene que ver con tu posibilidad de exposición, cuánta gente estás viendo, para determinar en realidad con qué frecuencia te la puedes hacer y qué tan alto es el riesgo en el área donde vives. Si donde vives no hay virus, sino que de vez en cuando cae una persona con el virus, a lo mejor no tienes que hacer tan frecuentemente. Si donde vives cada día hay cientos de personas infectadas, obviamente tus posibilidades de infección son mucho más altas. Entonces, tal vez más frecuente sería mejor. Y también aquellas pues que tenemos en la casa, gente que tiene diabetes o que tiene ciertas condiciones, pues que estamos cuidando y por lo cual nos obliga de una u otra forma a repetirnos la prueba. Otra pregunta que me están haciendo es, ¿qué relación hay con la formación de trombos y el COVID-19? Es parte es interesante porque es parte de la manera en que funciona, de la que este virus mata no es necesariamente por el virus, sino por la reacción de citoquinas que monta tu cuerpo en contra del virus. Por eso es que el concepto de esteroides, de corticosteroides, es interesante porque, por ejemplo, cuando tú le dices a una persona, yo le voy a dar corticosteroides a una persona que está infectada con COVID-19, todo el mundo dice, pero ¿cómo le vas a dar eso? Se va a infectar más, le vas a bajar las defensas. El problema es que las defensas son las que están matando a la gente. Entonces, este tipo de reacción, tanto de la parte de anticoagulación, de que son más coagulables, y la parte en que su cuerpo monta esta reacción fuerte en contra de sí mismo y se denota por el tipo de enzimas que salen en la sangre, que muestran la cantidad de inflamación que hay. Por eso es que sí, el tratamiento con anticoagulantes es por la puerta, hay que dárselo a todo el mundo que entra con COVID, porque sí es verdad que mucha gente muere tanto por un coágulo o por la reacción a sí mismo. ¿Qué piensa entonces del uso de la aspirina como medida preventiva? Doctor, esta risa socarrona de nosotros cuando mencionó el ozono, Sí. esa risita es porque nosotros ya hemos trabajado el tema. ¿Qué piensa entonces del uso de la aspirina como medida preventiva en esta época? No me parece que hay mucha literatura en cuanto a eso. El problema es que la aspirina es una medicina un poquito complicada porque hay mucha gente que puede tener una úlcera o puede sangrar y la manera que funciona la aspirina es que inactiva las plaquetas. Entonces, no hay manera fácil de revertir eso. Entonces, yo no me iría tanto por la aspirina tan fácilmente. Mucha gente toma la aspirina de niños para prevenir problemas cardíacos, que si hace daño, ayuda. No sé, no creo que haga tanto daño, ¿no? Pero yo le tengo un poquito de miedo a tomar tantas cosas preventivas. Claro, estamos metiéndole muchas cosas al organismo también, ¿eh? Doctor Mitchell, creo que el tiempo se está acabando. Para resumir, quisiera, antes de que hables algo y de despedir cualquier cosa, me están escribiendo, en definitiva, a todas personas que han sufrido del COVID-19, que de una u otra forma pueden, de una manera humanitaria y caritativa, ayudar a que las cosas sean menos graves. Por favor, busquen centros, hablen con los doctores y, bueno, nada, tratemos de colaborarnos los unos a los otros porque creo que en la unión está la fuerza y creo que JJ tiene algo que decir. No, doctor, yo quiero como cerrar todo el programa. Yo me voy a extender un poquitico más hoy, porque me parece muy interesante. Yo quisiera, doctor, que usted nos contara un poquitico, nos hablara del Larkin, o sea, porque me parece muy especial lo que ustedes están haciendo, porque es una entidad que está buscando encontrar una salida. Pues hombre, si no es la cura, al menos el tratamiento sea menos complicado y cumplan esa idea de ustedes.
Háblanos un poquitico del Arkin, cuándo nació, cómo surgió, y nos cuenta un poquitico porque nos encanta ver también estas historias a nosotros. Sí, Larkin es un hospital que está desde 1960 y pico, 66 o 67. Esa parte que se llama la ciudad de South Miami, antes se llamaba el Township of Larkin, que era como la ciudad de Larkin, que era una persona que vino en el tiempo del ferrocarril y fundó la ciudad. Después le cambiaron el nombre de la ciudad de South Miami y por eso es que se quedó ese nombre de Larkin. Yo estoy envuelto desde 1998, donde básicamente fui parte del grupo de adquisición del hospital. En ese tiempo era un hospital pequeño, como de 112 camas. Lo fuimos creciendo con el tiempo, ahora tenemos una cadena de 3 hospitales. Está ese y está el que se llama Palm Springs, que está en Hialeah, que es un hospital de 247 camas. Los dos son los hospitales docentes, o sea que estamos entrenando residentes ahí, no solamente los residentes de que la doctora conoce del programa dental, sino también en muchas especialidades médicas, como 35 diferentes especialidades. Cada año graduamos 120 personas en 30 diferentes especialidades. Mi labor es ser director de la parte docente, de manejar todas las acreditaciones de los programas de residencia. Y básicamente eso es lo que hacemos. Tenemos una universidad que se llama Larkin University, que tiene una escuela de farmacia y una escuela de ciencias biomédicas. Y también tenemos una escuela de enfermería. Así que sí estamos muy envueltos en la docencia y en la enseñanza. Aprovechando que nos dijeron que nos podíamos extender más el director, pues yo voy a extenderme otro poquito. Mira que sí, yo les quiero agradecer en nombre de muchos colegas porque el Arkin nos dio la oportunidad y le ha dado oportunidad a todos, a los dentistas extranjeros que quieren venir aquí a laborar y a trabajar como dentistas, de hacer la residencia con el Arkin Community Hospital. Por eso también tenemos, y aprovecho ya que me das la oportunidad, de invitar a todos aquellos que siempre todos los años tenemos nuevos comienzos, y digo tenemos porque yo formé parte del inicio de la residencia de odontología del Arkin, que fue el primer grupo, y recuerdo tanto con el tema del treatment plan, de la presentación de los tratamientos. Así que la gente que nos está escuchando, porque me escriben y me preguntan a diario que cómo hacen para renovar la licencia acá en este país. Y en la Florida, pues agradezco nuevamente, y el Arkin tiene la oportunidad de ofrecer el programa de residencia en odontología. Así que gracias por extenderte y aproveché pues para... No, y además quiero cerrar con otra pregunta respecto al tema, y me perdonas corazón. Doctor, yo vi ayer que estuvimos haciendo unas imágenes de la clínica. Ustedes tienen la misma, o sea, yo vi 3 torres, o sea, o estoy equivocado, son 3 sitios distintos. ¿Qué hay, o sea, en cada torre qué funciona? Porque vi también que tienen algo de ortopedia, o fue impresión mía. Sí, tenemos un centro de ortopedia avanzada donde está vinculado a un programa de residencia en ortopedia donde entrenamos residentes en ortopedia. Ahí hacemos todo tipo de, obviamente, tanto trasplantes de cadera, implantes de cadera, implantes de rodilla, todo tipo de enfermedades ortopédicas se atienden ahí. También tenemos un centro de neurociencias donde tenemos 4 neurocirujanos, hacemos desde todo tipo de dolores de espalda, problemas de discos, hasta tumores de cerebro con un gamma knife de rayos gamma para tratar tumores de cerebro sin tener que abrir la cabeza. Una tecnología muy interesante donde se irradia los tumores por fuera sin tener que cortar y puedes tratar hasta 30 o 40 lesiones al tiempo. El doctor Isaac Wolf es uno de los pioneros en ese campo. Muy interesante. Tenemos como 8 o 9 años haciendo eso. Y es increíble la tecnología, ¿no? Que casi que no tienes que abrir el cerebro, simplemente lo haces con unos rayos que vienen por fuera del organismo y esa persona puede ir al día siguiente o ese mismo día se puede ir para casa y no es como si se hubiera operado la cabeza. Es interesante. Increíble. Ya. Bueno, ya el tiempo aquí me dice alguien que ya es tiempo. Doctor, de mi parte, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es un gran honor tenerlo aquí en este programa. Y obviamente mi señora pues quiere despedir. No, mil veces gracias, de verdad que sí. Esperemos a ver si traigo a mi doctor Perdomo a que nos dé una entrevista también acá.
Pero doctor, nada, orgulloso de que sea colombiano, no porque sea colombiano estás aquí, siempre le abrimos las puertas a todos, pero personalmente orgullosa de su labor, orgullosa de lo que están haciendo. Gracias, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Aldrin, gracias por preparar todo esto, por ser el productor de este programa. A mi JJ, a mi paisa, gracias por darme la oportunidad de poder hacer este tipo de entrevistas, porque bueno, estamos tratando de hacer un team bien bonito, bien acoplado, y hasta la próxima. Así, amigos, estén pendientes de GSTP, de los especiales, que tenemos nuevas sorpresas para futuros programas. Chao, chao.